Hola, Vanessa. Es que la señal está re mal. Bueno, Alice, bienvenida, bienvenida. Me encanta que hayas entrado a esta reunión. Amigas mías, voy a comenzar Gracias. dando la introducción. Amor, regálame un poco. Vamos a hablar de un tema esta noche que, eh, que está de moda. Hoy y mañana vamos a hablar de temas de moda. Hoy de la depresión, de la ansiedad, mañana vamos a hablar del aborto. Son temas que nos hemos acostumbrado a escuchar en los labios de muchas personas, ¿cierto? Y que también ha llevado como a la confusión, porque pues a lo largo de la historia, de los años, creo que la tristeza, la ansiedad, la angustia, pues han venido a ser parte del ser humano a partir de la caída, ¿sí? A partir de que Adán y Eva pecaron y hubo la caída del ser humano, pues muchísimas cosas, todo sufrió la tierra, la naturaleza, la mente del ser humano, todo sufrió una distorsión. Y la tristeza y todo el tipo de enfermedades que existen del cuerpo y de la mente, pues han venido a ser parte, pues, de la vida natural y nos han acompañado a lo largo de la historia. Eh, Sin embargo, nosotros no podemos confundir el hecho ahora, en este momento, todo el que se siente triste dice que tiene depresión. Entonces, por eso, esta noche vamos a hablar de ese tema. Aunque tenemos a una experta en línea y ahorita se las voy a presentar, sé que muchos ya la conocen, pero pues no la conocen a partir de su título, entonces ella nos va a acompañar, va a ser nuestra moderadora, va a guiar la reunión, pero pues este es un canal abierto, ustedes saben, para que todas podamos aportar y para que todas podamos crecer. Siéntanse tranquilas de poder hablar. Estoy grabando, pero dependiendo de lo candente que esté la reunión, decidimos si la subimos o no. Ustedes saben que a veces esto se sale de control. Por eso en YouTube no hay muchas reuniones de mujeres. Entonces, bueno, quiero darle la bienvenida a Karen Salamanca. Karen nos acompaña hace unos meses en Casabresca y Karen es psicóloga de profesión. Entonces quisiera saludarte primero, Karencita, que te presentes para los que no te conocen y pues que tú nos cuentes hoy cómo es la dinámica de esta reunión. Buenas noches, ¿me escuchan? Bien. Estoy un poquito nerviosa, pero bueno, buenas noches a todas. Ananita, gracias por el espacio. Y bueno, sé que vamos a aprender mucho. Cada vez que yo hablo sobre esto, aprendo más. Aprendo un poquito más porque no es solo como la teoría, sino también lo que he podido vivir en la experiencia, en el ejercicio de. Y adicional a eso, pues que no lo desconocemos, es el componente espiritual, que es demasiado importante como en este tema. Entonces, bueno, la dinámica es esta y es que pues yo voy a preguntarles algunas cositas. La idea es que sea constructivo, digamos que yo acá tengo como unas bases y si tienen preguntas, pues anímense a hacerlas. Si yo no me las sé, pues entre todas respondemos y buscamos y miramos la forma de resolver. ¿Listo? Entonces, bueno, Nanita hablaba de algo bien interesante que es la confusión entre la tristeza y la depresión. Entonces, sí es importante empezar como por la diferencia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la tristeza y la depresión? Porque a veces nos sentimos tristes y comúnmente lo que pasa es que uno dice, uy, me he sentido súper deprimido, pero no tenemos la conciencia o la claridad de que la depresión pues está dentro de un manual diagnóstico psiquiátrico y está en uno de los ejes de los trastornos del estado del ánimo, es un trastorno mental. Entonces, si yo le diera esa explicación a una persona que me dice, uy, he estado como deprimida estos días, y yo le digo, ¿en serio? Después de esa explicación me diría, ah, no es tan así, no, pues psiquiátrico, pues tampoco. Entonces, a veces lo confundimos con tristeza. Recordarles que la tristeza es una emoción y como todas las emociones son una respuesta a alguna situación. Es decir, que vienen y
se van, ¿sí? Naturalmente. Pues la depresión ya vamos a ver un poco más a profundidad. ¿Listo? Hay algo que está como en el medio de las dos, que es la tristeza profunda, que se cataloga como un tipo de depresión que más adelante vamos a ver. Entonces, bueno, como es un tema de moda, pues se ha malinterpretado demasiado. Y quiero acá preguntarles, ¿cuántos tipos de depresión creen ustedes que existen? O si creen que solo existe uno, o pónganle un número. ¿Cuántos se imaginan? Yo creo que solo existe una, pero supongo que, pues digo yo, ¿no? No sé, sí sé que es una condición y pues ahorita cuando tú hablabas de como la diferencia entre la tristeza y la depresión, pues yo pensaba en que la depresión era una condición y la tristeza un sentimiento. Entonces, como es una condición, considero que existe una. Estoy hablando pues sin saber, ¿no? De lo que yo creo, pero que puede estar como por grados, no sé, como una depresión severa o bueno, no sé, algo así, pero pues hablo totalmente desde el desconocimiento. ¿Listo? Gracias, Andrea. ¿Alguien más Creo que quiere opinar? existen tres, si no estoy mal. Ok. ¿Sabes los nombres? Es algo como lo que tú dijiste ahorita de la tristeza, o sea, hay como unas severas y otras, o algo así. O sea, como que son más permanentes y como menos permanentes, algo así. Y de acuerdo a eso, pues se pueden nombrar de muchos tipos. Pues yo sí lo digo un poquito con conocimiento porque yo sí estoy diagnosticada con trastorno mixto de ansiedad y depresión. Por eso era que me interesaba entrar hoy. Bueno, chévere porque vamos a aprender mutuamente. Entonces, bueno, ¿me recuerdas tu nombre? Es que no creo que cuando saludaste a Nana no nos dijiste cómo te llamas. No, tranquila, deja así. Dejemos sin nombre. Puntito. Bueno, ¿Cuál es la gracias. diferencia entre ansiedad y depresión? Uy, muchísima. Pero una puede llevar a la otra. Yo le puedo dar un ejemplo. Se pueden hacer amigas. Son como primas lejanas. Sí, pero yo le puedo dar un ejemplo. Generalmente cuando uno se deprime es porque piensa mucho en el pasado. Y cuando uno generalmente se pone ansioso son por cosas que le están, a veces, por cosas que le están pasando, pero también porque uno piensa en el futuro, piensa como en las consecuencias o vive pensando en lo que va a pasar más adelante a causa de eso. Entonces, por Sí, ejemplo, yo es tuve un como... ataque de pánico producto de la ansiedad. Entonces, Sí. bueno, o sea, son digamos cosas que esa explicación que tú haces sí y es muy general. La ansiedad es exceso de futuro, la depresión exceso de pasado, aunque no todos los casos son así, ¿sí? Hay casos que, o bueno, en estos, o sea, cada caso es con lupa, ¿sí? No hay nada que se pueda generalizar, por eso es que no es tan sencillo que diagnostiquen con y los altos índices de diagnóstico, sobre todo en nosotras las mujeres, porque tenemos una predisposición mayor a la depresión, pues se hacen muy rápidos, sin tanta profundidad y sin tanto estudio de parte de, pues, el sistema de salud. Pero bien, chévere, y es más o menos así es que funciona o esa es la diferencia. Exceso de pasado y exceso de futuro. Y hay cosas que se comparten. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a hablarles rápidamente. Hay 4 tipos de depresión. Dentro de depresión, ¿qué fue lo que cambió? Y es que en los manuales diagnósticos, la versión pasada nos decía depresión severa, leve y moderada. Entonces, el manual, o sea, la quinta edición que salió hace relativamente poco, que ya está por salir la sexta, nos habla de nombres puntuales. Entonces, tenemos la depresión mayor, que antes era llamada la depresión severa, ¿sí? Que es la que más se diagnostica. ¿Por qué? Porque como a veces no se cumplen los criterios en las otras, entonces pues el psiquiatra igual debe poner un código. Entonces dice, tiene esta, y lo pone así. Y toda la ruta de acción pues se activa de acuerdo a eso. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Las semanas o los meses que duran, ¿sí? Esta depresión mayor o severa está caracterizada porque se presenta durante semanas o meses, pero su nivel es altísimo, ¿sí?
es como, como demasiado fuerte para la persona, ¿sí? Es como que puede llegar y cambiar absolutamente todo. Luego tenemos la distimia, que es también llamada la tristeza profunda. Los síntomas son más leves, pero dura más. ¿Cómo O sea, dijiste? la distimia. Y la distimia Distimia. puede durar incluso años, ¿sí? Si no se le da un buen tratamiento. Luego tenemos la desregulación del estado del ánimo, que es otro tipo de depresión que se diagnostica más en niños, ¿sí? Pero que también en ocasiones se diagnostica con adultos. ¿Y cuál es su mayor característica? Es que a diferencia de decir, no, me deprimo, me ensimismo y me entristezco y me alejo, son muchas, como digamos, características como de explosión anímica o de bastante irritabilidad. Entonces no es que me entristezco y me aparto, sino que estoy todo el tiempo a la defensiva, que es una desregulación del estado del ánimo. Y la última, que lastimosamente nos pone en las más altas estadísticas, porque nosotras las mujeres somos más diagnosticadas que los hombres, se llama el disfórico premenstrual. Y es que a nuestras hormonas no nos ayudan. Entonces, a veces hacen chistes sobre eso, ¿cierto? Sobre los ciclos menstruales y el estado del ánimo de una mujer, pero pues científicamente sí se ha comprobado que algunas mujeres pueden desarrollar pues ciertos rasgos depresivos semanas antes de, una semana antes de tener su ciclo menstrual. ¿Sí? Y pues como es todos los meses, pues hay una desregulación anímica importante. Ahora, lo que vamos a hablar a continuación, o lo que les voy a contar, son rasgos generales que se presentan en todas estas formas de depresión, ¿sí? Porque, bueno, me parece importante traerles los tipos porque, pues, yo no me puedo solo casar con que tengo esto y punto, o alguien tiene esto y punto, sino que necesitamos, esto es muy importante a la hora de diagnosticar, a la hora también de conocer y hacer un tratamiento. Entonces, bueno, los síntomas así como muy rápidos, aunque hay bastantes, acá solo traje como una lista de los que más, de los más comunes. Es, bueno, una característica que yo les contaba que era irritabilidad, muy irritable. Tristeza, ¿sí? Hay quejas somáticas, es decir, nuestro cuerpo nos habla, entonces puede somatizar alguna enfermedad, a dolores, bueno, en partes específicas del cuerpo, dependiendo de la persona. También, pues, las características de aislamiento o ensimismamiento. Algo que se llama hipersomnia, que es cuando quiero dormir todo el día, me siento hiper cansado. Y puedo dormir todo el día, no es solo que quiero, sino que puedo dormir todo el día. Entonces, está la hipersomnia, pero también el insomnio. Hay muchas personas con diagnósticos que no pueden dormir y además necesitan ser medicadas para dormir. O sea, no solo como el antidepresivo, sino algo que les ayude a conciliar el sueño. Además, porque el sueño ayuda a regular muchas cosas en el cuerpo, por eso es tan importante. Los cambios muy bruscos en el apetito, ¿sí? O exceso o nada. Dificultad para concentrarse, pero también para tomar decisiones. Digamos que en una situación muy difícil, como esa dificultad de centrar las ideas para generar un plan o generar algo que conlleve como un paso a paso. Está que esto es muy, bueno, sí, no, planes o intentos de suicidio. Y yo creo que acá todas, bueno, me dicen si estoy equivocada. Uno a veces piensa, ay, ojalá no, ay, ojalá yo no existiera, qué pereza, o haber nacido en cosas específicas, en momentos específicos. Eso ya se considera como una ideación suicida. Pero fíjense que ese tipo de ideas que a veces salen en momentos muy difíciles que uno experimenta, pues no necesariamente tiene que ver con depresión, ¿sí? Entonces, estos planes o intentos de suicidio ya son
como pues lo acabo de decir, ya planeados, ¿no? Que yo no solo lo pensé, sino que ya vi cómo hacerlo e incluso ya lo he intentado. Luego tenemos la pérdida del interés y la capacidad para lograr placer. Eso tiene un nombre técnico que se llama anedonia, y es que lo que antes me generaba placer, ya no. Entonces a mí me encantaba salir a correr y yo salgo a correr, pero eso ya no me da como, o sea, ya me parece normal. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues suspenderlo de mi rutina. Y pues menos interés en general de intentar otro tipo de actividades o algo nuevo, ¿sí? No está. ¿Hay alguna otra característica que ustedes dentro de la experiencia, sea mucha o poca que tengan, que ustedes vean que puede ser característica de la depresión que yo no haya nombrado? Les pregunto. ¿Hay alguna que ustedes dicen, no, yo creo que esta puede ser una característica? ¿No? La melancolía. Bueno, pero fíjate que eso tiene que ver más como con los temperamentos. Fíjense que cuando uno habla del temperamento, puede ser más vulnerable a ciertas cosas. Quería tocar en que la autoflagelación, no sé si está ahí. Ok, sí, las autolesiones. Tiene que ver, aunque, bueno, digamos que eso, personalmente, mi criterio profesional es que eso a veces tiene que ver más con la ansiedad y con la dificultad para procesar la emoción. Entonces es un acto compulsivo, el lesionarme, ¿no? Hay muchas formas de lesionarse, la que más uno conoce es el cortarse, pero eso tiene una connotación más compulsiva del comportamiento que del estado del ánimo. Por eso, cuando me hacían la pregunta de la depresión y la ansiedad, hay cosas que tienen en común, pero hay cosas que son muy diferentes. Pero digamos que sí hay una autoflagelación emocional. Sí, son como esos, bueno, aquí me faltó algo muy importante, que es a nivel cognitivo, que son los pensamientos, ¿no? Entonces, creo que eso está más adelante, lo voy a decir más adelante, pero es la distorsión de pensamientos. Cuando se distorsiona nuestros pensamientos, pues a nivel cognitivo, digamos que la forma en que yo interpreto lo que está pasando afuera es totalmente diferente, y eso me genera aprendizajes y creencias a partir de las cuales pues yo empiezo a actuar. Por ejemplo, una distorsión de pensamiento que es suponer. ¿Sí? Entonces yo supongo que como Nana está así en la cámara, yo digo, uy, Nana ahorita cuando terminemos la reunión me va a regañar. Entonces yo no le vuelvo a hablar, porque digo, uy, mejor yo evito eso. Entonces yo actúo conforme a lo que yo supongo que está pasando con la otra persona. Esa es una distorsión del pensamiento, ¿sí? Y hace parte de la depresión. En la depresión hay muchas distorsiones del pensamiento que hacen que yo vea mi realidad de otra forma, ¿sí? Otra distorsión del pensamiento son los excesos, el todo, el nada. Yo estoy totalmente sola. O todo el mundo me da la espalda. Es una distorsión de mi pensamiento que hace que, si yo en mis momentos de soledad me ensimismo y me aíslo y no permito que nadie se acerque, estoy reforzando mi creencia de que estoy sola. Pero tiene que ver con un comportamiento que yo antes tuve. Entonces, las distorsiones de pensamiento, pues en el tratamiento de la depresión son muy importantes saber cuáles son para empezar a modificar las creencias, ¿sí? Y dejar de reforzarlas, porque eso se refuerza todo el tiempo. Entonces yo digo, preciso, yo le escribí a Nana y estaba ocupada. Sí ve que yo estoy sola y no me responde. Ella que a veces pide perdón por no responder. Sí ve, ni siquiera la pastora, sí es que estoy sola y yo pido ayuda y nada. Se refuerza mi distorsión de pensamiento, pero no quiere decir que sea literal y tal cual. ¿Listo? ¿Hasta aquí tienen alguna
pregunta o ha sido confuso algo de lo que les he contado? ¿No? Todo bien, listo. Entonces, bueno, intenté como hacer como una compilación porque esto tiene muchísimas cosas para hablar y contarles. Les voy a hablar un poquito sobre las causas, que es una pregunta que se genera mucho y que a veces las personas que ya han sido diagnosticadas dicen, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? O sea, ¿de dónde salió? ¿Por qué me tocó a mí? Entonces hay dos grandes causas, ¿sí? Aparte pues de la que nos decía Nana al inicio, pues que hay una realidad espiritual que no debemos desconocer. La primera causa son las biológicas, que son netamente científicas, y es el desequilibrio neuroquímico. Entonces, bueno, es que yo tengo acá unas diapositivas, pero este computador está tan lento que sé que si me pongo a compartir la presentación, se bloquea todo. Entonces, bueno, digamos que las primeras, como les decía, el desequilibrio Karen, neuroquímico. perdón, ¿Quieres ¿y que si te ponga mandas la como anfitriona para que presentación? puedas compartir? No, o mandarla a alguien, porque tú dices que para que no se te ponga lento, de pronto si me la quieres mandar a mí o a Nana y la compartimos. Ah, bueno, aunque solo haciendo esa acción ya pierdo. Por eso fue que me demoré tanto en conectarme porque este computador casi no funcionaba. Es que en mi casa hay un computador viejito y uno nuevo. Y hoy es el turno del viejito para mí, porque mi hermana tiene el nuevo haciendo tareas. Entonces, Listo. pero es como, bueno, es como una imagen que me ayuda a explicar mejor, pero voy a intentar hacerlo lo más sencillo posible. Entonces, nuestro cerebro funciona con químicos, ¿sí? Y eso se llaman neurotransmisores. Entonces, hay muchos neurotransmisores. Está la serotonina, la dopamina, el cortisol y otros. Muchísimos. Estos son como los más conocidos. Resulta que la hormona del placer es la serotonina y la dopamina. Pero quien lleva ahí la batuta es la serotonina. Cuando hablamos de un desequilibrio neuroquímico en nuestro cerebro, se puede dar dos formas. Una, que el cerebro naturalmente no la produce. Entonces, eso ya es sorteo genético. Mi cerebro no la produce en la cantidad en que la necesito. Entonces, ¿qué pasa si mi cerebro no produce ese neurotransmisor? Pues que hay un desbalance químico, ¿sí? Y se puede presentar de otra forma, y es que la dopamina que la serotonina que se genera no llega al lugar donde debe llegar para que me genere placer, sino que se me pierde por el camino. ¿Por qué pasa esto? Cuando a mí me enseñaron esto, yo le dije a la profesora, ¿pero por qué? Ella me dijo, no sé, nadie sabe por qué. No se ha podido estudiar eso, porque ni siquiera los cerebros que donan, ¿no? Luego de que una persona muere para ser estudiados, no se puede ver este proceso, porque este proceso solo se ve en una persona viva. Y pues como uno mete una persona viva y empieza, sí, como a escarbarle el cerebro, no, eso no está permitido definitivamente. Ya no está permitido. Antes, sí se hacía algo que se llamaba la lobotomía, que era otra cosa de estudios del cerebro. Entonces, todavía no sabemos científicamente por qué algunos cerebros no producen serotonina, ¿sí? Entonces, acá hago un paréntesis y es que a veces los antidepresivos que se formulan específicamente hacen que el cerebro produzca más serotonina. Es uno de los medicamentos, ¿no? Cuando se reconoce que esa es digamos que esa es la causa. Esa es una de las respuestas que tiene el medicamento, que estimula y produce serotonina y pues yo puedo avanzar en el proceso. Listo, entonces esa es la primera causa. Y la segunda causa, que se divide en otras, son las causas ambientales, ¿sí? Dentro de las causas ambientales, pues tenemos eventos traumáticos. Eventos traumáticos como, hay eventos traumáticos que son como de la nada, como lo que ahorita nos estaban contando algunas compañeras, como que situaciones de enfermedad muy difíciles, como que uno iba normal y ¡pum! Aparece, ¿sí?
Esos son eventos traumáticos que no hacen parte, bueno, que sí hacen parte de la vida, pero que no nos espera. Pero hay otros eventos traumáticos que sí hacen parte de la vida. Por ejemplo, la adolescencia. La adolescencia puede ser un evento traumático porque es pasar de una etapa a otra. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, la muerte, ¿sí? De alguien cercano. Puede ser un evento traumático. ¿Qué va a pasar? Pues sí, pasa, ¿sí? Entonces, hay unos para los que estamos preparados, otros para los que no estamos preparados. Y hay otra causa que está dentro del ambiente y es la comorbilidad, que era lo que yo ahorita les decía, y es que si yo tengo ansiedad, es más probable que pues desarrolle depresión. Si tengo depresión, es más probable que desarrolle ansiedad, ¿sí? Si tengo depresión, es más fácil que pueda desarrollar, no sé, una anorexia, ¿sí? Un trastorno del sueño, ¿sí? Entonces hay comorbilidad, hay como que hay un diagnóstico y se busca como con otros y pues es más fácil como llegar a generar como otras, como ampliar pues el diagnóstico. Esas son las dos grandes causas de por qué se puede generar, ¿sí? Por eso no podemos hablar tan, hoy estoy deprimida, ¿sí? Sin antes haber dicho o haber estudiado o haber pues sometido algún tratamiento que lo pueda decir así. Listo. ¿Sí fue claro? Porque es que hay términos que no son tan sencillos, pero espero haber sido lo más clara posible. Entonces, bueno, hasta aquí entonces hemos visto pues qué es, cuáles son sus síntomas, cuáles son sus causas, qué le pasa a mi cerebro cuando experimenta esto, qué está pasando. Y pues entramos a una parte que es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Sí? De pronto me he sentido identificada con esto o sé que alguien está pasando por esto, entonces, ¿qué hago? ¿Por dónde puedo empezar? Y aquí quisiera citar y quisiera que alguna de ustedes me ayude a buscar alguna cita bíblica. Está en 1 Corintios 7, del 10 al 11. ¿Quién lo tiene? Ah, ya. Listo. Si tienen versiones diferentes, chévere. Sí. Listo. Ese no. Rubiski. Ah, bueno. Creo que Rubiski había levantado la mano primero. ¿Cuál versión tienes? La nueva traducción viviente. Listo. ¿Del qué? 1 Corintios 7, 10, 11. Y 11. Ok. Dice, no obstante, para los que ya están casados, tengo un mandato que no proviene de mí, sino del Señor. La esposa no debe... ¿Es eso? Sí. Espérenme. Dice No, Primera de Corintios. Sí, por eso se me hizo yo. Busquemos en segunda. La segunda de Corintios 10, 12. 7, 10 y 11. 7, 10 y 11. Pues la clase de tristeza. Sí. Sí, hay un pequeño error en la digitación. Puse 1 y era 2. Sí, Bueno, dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Tan solo miren lo que produjo en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre,
tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. Gracias. ¿Hay alguien que tenga otra versión? Yo tengo la Reina Valera si quieres. Pero si quieres leer solo el 10, André, por favor. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Me gusta mucho, gracias Andrea, me gusta mucho como esto que nos está enseñando acá el hermano Pablo en 2 Corintios, porque aquí quiero, y por eso lo puse en esta parte de la presentación, es porque todo lo que les he hablado es lo que dice la ciencia, y es desesperanzador. Pues, recibir como esa información y pensar en que nunca se va a poder salir de eso y que necesito un tratamiento farmacológico todo el tiempo para intentar llevar la vida. Una vez una profesora me dijo, la depresión, o sea, es la única forma de cura de la depresión que nosotros los profesionales tenemos o nuestro objetivo es posponer la muerte. Yo, ¿cómo así que posponer la muerte? Dice, sí, porque en eso se debería basar nuestra intervención, en que la persona posponga su muerte a causa de la depresión, porque yo decía que nunca se podía sanar. Pero luego yo me encuentro con esta palabra que está en 2 Corintios 7:10, donde habla de la tristeza en dos sentidos, ¿sí? Una tristeza que viene de parte de Dios y otra que no viene de parte de Dios. Aunque el término acá es tristeza, y ya habíamos hablado de la diferencia de la tristeza y la depresión, hace una connotación a una tristeza profunda. Y cuando yo leía esto, yo decía, uy, ¿cómo así que Dios causa tristeza? ¿Cómo así? O sea, Él quiere que estemos felices. Pero cuando yo leía esto, yo decía, la tristeza que proviene de Dios tiene un sentido y un propósito, y es el cambio de corazón, y es el que nos lleva al arrepentimiento, ¿sí? Más allá de dejar de hacer lo malo, es qué cosas hay en mi vida que definitivamente no funcionan y no van con su propósito. El cambio de corazón, que ya hemos aprendido que el corazón es nuestra mente, el cambio es lo que está aquí. Y además nos hablan de otro tipo de tristeza. Y esto que yo les he hablado es ese segundo tipo de tristeza. Y es la tristeza que nos habla de la muerte. Y es la tristeza que viene del mundo, ¿cierto? A veces, y sobre todo en este campo, es como solo lo que diga la ciencia y la ciencia y la ciencia, y el médico y el diagnóstico y el psiquiatra y demás, pero en ninguno de esos escenarios encuentras esperanza o encuentras como una pequeña puerta para salir. Entonces, me impacta mucho y cada vez que hablo de este tema me gusta traer esa palabra porque no se desconoce que existen los dos tipos de tristeza. Están, pero al final pues yo decido qué es lo que va a hacer con mi tristeza. Si entiendo que viene de parte de Dios y va a producir un cambio en mi corazón, o si es una tristeza que me genera muerte. Y pues que también, si lo acepto de esa forma, pues ya se asume, ¿no? Y pues es vivir el resto de la vida con algunas cosas. ¿Alguien quiere añadir algo? ¿O algo que le haya llamado la atención más de este pasaje, de este versículo? No. Y con esto, que ahora sí quiero entrar a qué hacer. ¿Qué hacer? O sea, ya entiendo que es una tristeza que necesita, que está ahí con un propósito y es un cambio de corazón. O sea, entiendo que hay unas causas fisiológicas, biológicas, perdón, entiendo que hay unas causas ambientales, pero también entiendo la realidad de la que me habla la Biblia. Y si esto está catalogado como una enfermedad mental, pues yo no creo que Dios solo haya llevado las enfermedades, Jesús solo haya llevado las enfermedades físicas a la cruz, ¿no? Llevó las mentales también.
Y esas condiciones biológicas, pues también digamos que tienen una respuesta cuando se habla de que Él lo llevó todo a la cruz. Pero, o más bien, adicional a eso, pues tenemos responsabilidad frente a eso. Entonces, varias cosas que nos sirven. Y lo primero son los factores protectores. Si estamos acá, ya sea para nosotros o para otro, empecemos a hacer un checklist de si esos factores protectores están en nuestra vida. Es como, en resumidas cuentas, una de las cosas que utilizo para las intervenciones y es lo primero que tenemos a favor, pues porque ya vimos todo lo que tenemos en contra, pero hay que trabajar desde lo que hay, no desde lo que no hay. Lo primero es la red de apoyo, ¿sí? Lo primero es una persona que esté acompañada, más allá de la compañía física. Yo sé a quién acudir y pregúntenselo ustedes. ¿Saben a quién acudir cuando están tristes? ¿Saben a quién acudir cuando se sienten estresados? ¿Saben a quién acudir cuando se sienten contentas porque quieren compartirlo? Ani, levantaste la mano. Ay. Karen, tengo una pregunta. Bueno, si bien estamos entendiendo todo lo que nos estás explicando, porque es muy claro, gracias a Dios, ¿cómo puede, o sea, yo no estoy pasando por ese proceso, pero cómo identificar cuando alguien sí lo está pasando? Porque hasta donde he escuchado es algo que a veces es muy silencioso y no son muy notables algunos cambios. Entonces, ¿cómo identificar por lo menos en los adolescentes? Los cambios sí son notorios, pero para saber si alguien cambió tú necesitas conocerlo y compartir con esa persona. Con las personas que yo he compartido saben que yo no soy demasiado extrovertida o demasiado habladora, ¿sí? Pero pues tampoco es que no le hable a nadie. Si yo definitivamente un día me desaparezco, ¿eso con qué tiene que ver? ¿Con que yo no sea tan extrovertida o con que algo está pasando? Digamos que hay cambios que sí se notan, pero hay cambios muy sutiles, ¿sí? Cuando se empiezan por lo menos uno de los cambios como más que yo siempre pregunto es como rutinas de sueño y de alimentación, porque ahí está todo. Bueno, todo no, pero lo fisiológico, ¿sí? Yo no te pregunto, ¿te sientes deprimido? No, yo te pregunto cómo has dormido. Uy, no, todo el día me siento cansado o no puedo dormir. Ya tengo ojeras, no, me siento, o sea, mal. Y miro sus hábitos alimentarios. En los adolescentes y digamos que es más difícil diagnosticar depresión por los cambios que están surgiendo, porque como lo veíamos ahí, una de las etapas que puede generar mucha tensión emocional, pues es ese cambio, ¿sí? Entonces hay cosas que son propias de ese cambio, como que a veces están irritables o que voltean los ojos por todo, pues sí, son cosas de pronto de la edad específica, pero que no necesariamente tienen que ver con algo. Hay algo muy importante y es que las personas que empiezan a experimentar depresión lo dicen, se lo dicen a alguien. Se lo dicen a alguien, no necesariamente con esa palabra depresión, sino siento que no estoy pudiendo con esto. Siento que esto se me está saliendo de control. Siento que ya no es tan fácil de regular esta tristeza. O me siento, ya llevo como una semana triste, o lloro demasiado. ¿Sí? Entonces, creo que la forma más fácil de que yo pueda reconocer si el otro está pasando por un momento de esto es muy difícil para poder ayudarlo, es acercarnos y conocerlo. ¿Sí? Porque no hay otra forma. ¿Cómo? Desde hábitos muy puntuales. Hay algo importante que olviden los síntomas, y es que en la depresión hay un desinterés total por el cuerpo, por el cuidado propio, por el autocuidado. Entonces tenemos personas que no se bañan, pero no se bañan semanas, que están todo el tiempo, que no se cepillan los dientes, o sea, literal, hábitos tan sencillos, pero que no sienten el ánimo para hacerlo.
incluso fisiológicamente, no, mira, es que no, me duele pararme, no puedo, ¿sí? No tengo ánimo de sentarme, ¿sí? Entonces, claro, cuando yo veo que los hábitos y el autocuidado no está tan bien y está como con un cambio muy significativo, pues yo digo, hay alertas. Yo no puedo decir que ya por eso pues haya depresión, pero hay una alerta. Y entonces ahí es cuando yo puedo entrar y hablar directamente con esa persona de lo que está pues pasando y sucediendo. Ahora, como les decía, no siempre puede haber una situación súper traumática, no siempre, pero es que a usted no le ha pasado nada o usted tiene todo. Bueno, pues hay cosas que suceden, sí, hay cosas del ánimo y de las emociones pues que uno tampoco alcanza a entender. Entonces, eso hace parte de ser la red de apoyo, ¿sí? ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿O algún comentario? Sony, prendiste el micrófono. Yo quería preguntar si la insatisfacción también podría ser como un síntoma de la depresión, o sea, sentir que nada es suficiente, como que tienen muchas cosas, pero nada les satisface, nada, o tenemos, pues, porque a mí también me ha pasado, que nada es suficiente. ¿La insatisfacción también puede ser un síntoma de depresión? Sí, no. La insatisfacción tiene que ver con el desconocimiento de en dónde me siento pleno, que eso tiene una respuesta espiritual muy concreta, ¿cierto? Si yo no tengo claro eso, pues nada nunca va a ser suficiente, que de hecho es una realidad. Nada es suficiente más que Dios. Eso es lo único que te da completa plenitud. Si yo desconozco eso, claro, puede ser un motivo por el que yo empiece a sentirme y a entristecerme, ¿no? Es decir, como que nada me llena. Pero específicamente es como el desinterés incluso tengo todas las oportunidades, pero frente a todas me siento totalmente desinteresada. Es más, vamos hacia ese punto. Sandra alzó la mano y Sony todavía tiene el micrófono prendido. No sé quién. Buenas noches. Hola, Sandra. Sí, señora, es que yo quería hacer una pregunta. Bueno, es que no he podido estar así como eso porque se me está yendo el internet y pues acabé de cerrar el negocio allá y pues ahorita estoy acá ya en la casa. Yo quería preguntar, lo que pasa es que, digamos, mi hija mayor, Janita, ella tiene 17 años y pues ella tiende mucho a, bueno, aparte, bueno, se come las uñas. Yo antes lo hacía, pero ya dejé de hacerlo. Pero ella se come las uñas y cuando no es comiéndose las uñas, a veces es pellizcándose los brazos o pellizcándose la cabeza. Digamos, se estripa a veces, pero eso es por temporadas. Entonces, no sé, yo digo a ella, pero ¿usted por qué lo hace? No se pellizque, me toca estar encima de ella diciéndole no se lastime los brazos, porque ella mira a ver qué tiene para poderse pellizcar y la respuesta me dice, no, es que a mí me gusta pellizcarme. Entonces, no sé, sí, entonces no sé si eso sea una maña o no sé, y me toca estar encima de ella regañándola por eso, no sé si eso sea normal o sea por... Hay una teoría que dice que todos tenemos un déficit sensorial de alguno de nuestros sentidos. De hecho, sí, eso pasa mucho con los niños que tienen autismo, ¿sí? Movimientos repetitivos o hipersensibilidad al ruido o al tacto. Ellos tienen un alto déficit de sensibilidad, pero no me acuerdo cómo se llama ese trastorno, pero pasa. A veces no les pasa que ustedes a veces están sentadas y empiezan a moverle el pie y a moverlo y no es inconsciente, es un acto inconsciente. Tiene que ver con un déficit sensorial o que yo tengo que estar mordiendo algo, entonces yo estoy escribiendo y aquí, o cualquier cosa, yo la muerdo, lo muevo. A veces también pasa con el tacto, sobre todo cuando hay un déficit sensorial en el sentido del tacto, pasan esas cosas. Ahora, me muerdo las uñas y los dedos hasta que me salga sangre y aún así sigo, yo por lo
porque esos son los extremos, ¿no? ¿Sí? Yo por lo menos conocí a una persona que se quitaba las cejitas y buscaba pelito a pelito y no tenía cejas, pero eso tenía que ver con otra condición, que son ya como conductas más compulsivas, que no tienen que ver con la depresión, sino de pronto con rasgos ansiosos, pero no con depresión. Pero en ese caso, Sandra, sí es un caso, o sea, hay que mirarlo con lupa, digamos que no hay una regla general para todos. Entonces habría que, sobre todo si es algo inconsciente, como que yo estoy por ahí y empiezo a hacer que se jalan o que se rascan, bueno, no sé. Entonces, esa podría ser dos de las muchas respuestas que podría darte para esa situación. Entonces, bueno, factores protectores, redes de apoyo, familias funcionales. Es que cuando se distorsiona el plan original de Dios, sufrimos. Y cuando la familia no se tiene conforme al diseño, pues hay ausencias. Y cuando hay ausencias dentro de la familia, pues eso genera consecuencias inevitablemente, ¿sí? Ahora no quiere decir, por lo menos que en mi caso, pues yo vivo con mi mamá y con mi hermana, pues no quiere decir que ya mi familia está ya echada a perder, ¿no? Pues porque es una familia disfuncional, con mamá cabeza de familia, no, pues no está echada a perder. Pero yo entiendo que en medio de esa dinámica, pues necesito equilibrar lo más posible, lo que más que pueda, para hacer que sea lo más funcional, aunque no exista una figura masculina, por ejemplo. Tenemos como otro factor protector la comunicación. Súper importante es aprender a hablar o a expresar lo que está pasando, ¿sí? Hay una dificultad, es que a veces es que yo no sé cómo decirlo, no sé cómo ponerlo en palabras, ¿sí? Pero hay muchas formas en que tú te puedes comunicar. Aún el silencio es una forma de comunicación, así que si es que no me habla, no me dice nada, pues le está diciendo algo con ese silencio, ¿sí? Le está diciendo algo con los gestos de la cara. Entonces, fortalecer la comunicación, pues maravilloso que sea comunicación verbal, o sea, es súper chévere. Si no, pues hay otras formas de comunicar. Otro factor protector es aprender a lidiar con la frustración y el fracaso. Y aquí sí, ya que me han hablado de muchos adolescentes, pues esto es muy difícil porque muchos de nuestros adolescentes no lidian con la frustración, como que se estresan e inmediatamente huyen, pero no permanecen. Entonces sí es importante dentro del proceso aprenda a soportar la frustración y el fracaso, ¿sí? Por ejemplo, si se siente aburrido, aprenda a aburrirse, pues ya no tiene que estar todo el tiempo haciendo cosas. Si está frustrado, aprenda a vivir la frustración y aceptarla, no a querer huir todo el tiempo. Si se siente triste, aprenda a vivir la tristeza y no esté huyendo todo el tiempo. Aquí yo les pregunto algo a veces y es, cuando uno está feliz, uno se pregunta, ¿por qué estoy feliz? Ya no quiero estar feliz. No, uno solo es feliz y ya, o está contento. No está queriendo salir de esa emoción ya, sino que, ay, sí, la vive. Así también debería ser con las emociones que no son tan chéveres. Tenemos como otro factor protector las habilidades sociales, que tiene que ver con la comunicación, con el buscar ayuda, saber con quién cuento. La resiliencia, que es como el saber sobreponerse a dificultades, ¿no? El saber cómo pasar eso de forma asertiva y volverlo algo a mi favor y no algo que me victimice, ¿sí? O que me hunda más, sino aprender. Y eso, esas cosas sí aprenden, eso uno normalmente no se lo enseñan así como un valor debería ser. Y pues un factor protector súper importante pues es el área espiritual. Y eso es transversal a todos los trastornos que puedan existir o a todas las enfermedades que la ciencia pueda descubrir, porque el área espiritual te brinda algo que ni siquiera un proceso psicológico y psiquiátrico te puede brindar. Eso es súper importante y cuando yo tengo la oportunidad de trabajarlo, obviamente con consentimiento de las personas con las que trabajo, se fortalece, tiene que estar fortalecido. Y bueno, esos son los factores protectores. Y algunos tips. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Bien?
¿Ha sido claro? Para entrar a los tips. Entonces, aquí es donde les voy a pedir que estén, Yo puedo decir una cosa. tengan una hojita y un papel. Y una hojita y un papel, una hojita y una esfera. Sí. ¿Puedo sí, decir señora, una cosa? dímelo. Lo que pasa es que, digamos que en una vida ideal, pues uno diría todos esos factores protectores están, ¿no es cierto? Pero generalmente no están todos. Por ejemplo, uno puede tener una persona que se acerca a uno, dice quererle ayudar y después tratarlo a uno mal, por ejemplo. ¿Sí? Porque no le tiene paciencia, porque no entiende el tema o porque de pronto lo ven así tan fácil como es que deberías cambiar ya tu mentalidad y entonces de hoy a mañana ya eres otra persona y ya deberías estar haciendo otra cosa, ¿sí? Y, por ejemplo, en mi caso, pues han sido una consecuencia de muchas cosas, ¿sí? Yo ya tengo claro que mi depresión son por mis temas personales y mi ansiedad es por mi tema laboral. Por eso llegué al ataque de pánico. Pero tuve que llegar hasta internada para tratar por mejorar en mi tema del ataque de pánico, porque yo no era capaz de hacer nada, por todas las sensaciones físicas que tenía y porque toda la pensadera que me daba. Y pues es muy chévere hablarlo, de pronto que lo hablen aquí, que son todos que se están formando y que tienen unas familias caminando, ¿sí? Porque ahí ese punto que tú dices es muy importante, pero por ejemplo, yo siento que todas las áreas de mi vida están mal, ¿sí? Pues porque la ansiedad me afecta el trabajo, la depresión me afecta por otras cosas, y a veces uno no encuentra ni el un soporte, ni el otro soporte, ni el otro soporte, ni ninguno. Gracias por tu intervención y sobre todo gracias por la confianza de sentirte en confianza de decirlo, porque es liberador. Eso que haces es liberador, como hablar de eso. Entonces, varias cosas frente a eso, que olvidé decirlo y que tú me hiciste acordar con el aporte que haces. Uno, necesitamos psicoeducación sobre esto. Y cuando en tu caso las personas más allegadas a ti necesitan saber qué está pasando, ¿sí? Porque no es un tema de ay ya, pero dejé de llorar. Por ejemplo, ay ya, pero usted con es triste todo el día y tranquila, no se estrese, va más allá. Por eso necesitamos aprender y educarnos. Uno. Dos, un riesgo que se corre, y no quiero que se malentienda cuando hablo de redes de apoyo, es una red de apoyo no quiere decir que otros se encarguen de mi estabilidad emocional, porque a nadie le toca ese rol, a nadie, ni a la pareja, ni a los hijos, ni a los papás, ni al mejor amigo. Nadie tiene la responsabilidad de nuestra estabilidad emocional. Por eso hablamos de un apoyo, ¿sí? Eso es algo que también se trabaja en el tratamiento, todo el tema de la responsabilidad emocional, y es cuando yo le cedo la responsabilidad de mis emociones al otro. Y si están afuera y el otro hoy me es indiferente, se lleva mi estabilidad. Y eso es muy complejo, ¿sí? En ese orden de ideas es muy importante que, y a veces es duro y es difícil y es cruel como recibir eso, pero cuando yo entiendo que nadie es responsable de mi estabilidad y que si tú estás bien y me apoyas, bien bacano, pero si no estás, igual tengo que aprender a soportar esa frustración y a vivir con esas sensaciones y todas esas situaciones, pues ahí ya por lo menos resuelvo algo, ¿sí? Y es que no necesito esperar del otro, no necesito esperarlo, porque si espero algo del otro, pues por naturaleza sabemos que fallamos, ¿sí? Aún en mi rol como terapeuta es importante, ¿sí? Te acompaño en un proceso, pero no depende de mí. Si yo me muero mañana y te tienes que cambiar de terapeuta, pues tu proceso tiene que seguir, ¿sí? Entonces, hay claridades y hay cosas que deben quedar súper interiorizadas para iniciar procesos de.
Y otra, pues hay decisiones que hay que tomar, ¿sí? Y es siempre mi invitación. Si tú ya tienes como las piezas encajan, esto me lleva a esto y esto a esto, bueno, pues hay que tomar decisiones. Dice en Deuteronomio, no me acuerdo el capítulo, te voy a escoger entre la vida y la muerte. Elige la vida para que vivas, ¿sí? Y ahí no nos dan por sentado que vamos a elegir la vida. Por eso pareciera redundante, pero es elige la vida para que vivas. Y es la invitación también, es que hay un punto de la vida en donde necesitamos elegir, porque esa es la libertad que Dios nos da, ¿no? El poder de decidir y elegir. Entonces, bueno, si ya tienen su hojita y su lápiz ahí, entonces, número 1, necesitamos aprender a generar serotonina de forma natural, ¿sí? Porque no podemos aprender a generar solo con el antidepresivo. Bien, chévere. Gracias, Marian, por la cita bíblica. Entonces, escriba una lista de las cosas que le generan serotonina, es decir, que le generan placer de forma natural. Se vale todo, obviamente sin excesos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me genera mucha serotonina cuando mi mamá cocina y yo puedo comer eso. Naturalmente la genero. Les voy a dar otros ejemplos de cómo se genera serotonina natural. Ejercicio. El ejercicio hace que nuestro cerebro produzca mucha dopamina y serotonina. Entonces escriban ahí una lista de cómo podemos generar serotonina de forma natural. Frente a esto, normalmente una persona diagnosticada te va a decir, ay, yo que a mí antes me gustaba el helado de chocolate, me gustaba, pero ay no, eso ya no. Entonces, como parte del acompañamiento, esas personas necesitan a veces incluso obligarse a, tome el hábito, hágalo, decida, hágalo. Porque si no empieza a hacerlo, o sea, si espera tener ganas para hacerlo, pues nunca va a tener ganas. Entonces, oblíguese a hacerlo. Entonces, bueno, escriban su lista de cómo generar serotonina de forma natural. También hay alimentos que producen mucha serotonina. Yo no sabía que el banano y el chocolate, por supuesto, que lo pone uno activo. Listo. Y hay una actividad que a mí me gusta mucho, que tiene que ver, bueno, yo siempre la muestro con la mano porque tiene que ver con 5 cosas importantes. Entonces, 5 de nuestros 5 sentidos, y es algo que ahora está en boom, pero que se ha malinterpretado y es el mindfulness, no sé si lo han escuchado. Lo que pasa es que a veces se malinterpreta con las corrientes nueva era y con meditar y demás, pero no tiene que ver con eso. El mindfulness habla de la atención plena, es decir, de vivir aquí y ahora. ¿Cómo vivo aquí y ahora? Resulta que nuestro cerebro no logra diferenciar de la fantasía y la realidad. Por eso es que cuando uno se sueña que se está cayendo, brinca, porque no logra saber que no te estás cayendo, estás acostada, pero mi cerebro se arma la película, ¿sí? Entonces lo único que nos mantiene realmente conscientes de que esto es un plano natural son nuestros sentidos. Lo que yo toco, lo que yo puedo leer, lo que yo puedo escuchar, lo que yo puedo saborear, ¿cierto? Entonces a través de los sentidos aprendemos a vivir aquí ahora, porque como al inicio, con el comentario de la compañera que está participando, nos decía que la depresión es exceso de pasado y exceso de futuro, te invito a vivir en el presente. Entonces, este va a ser el ejercicio. Entonces, 1, visualice algo que tenga cerquita de usted, lo que sea, algo que esté en el entorno, lo primero que quiera, véalo. Y véalo y bueno, podemos hacer el ejercicio, yo no sé quién quiere hacerlo. ¿Quién quiere hacerlo en vivo? Marian, listo, prende tu micrófono. ¿Qué estás viendo? Ok. ¿Qué ves? ¿Qué objetos le elegiste? Estaba viendo el perrito.
El perrito. Dime 10 características del perrito. Es gordito, suavecito. ¿Qué otra cosa? ¿Cuántos llevo? ¿Como 7? ¿No llevo Yo menos? solo te he escuchado dos porque se te cortó. Tiene cara de loco. ¿Qué Sí. más? Es que se Es te débil. corta, entonces has dicho 3. Yo Suavecito, te gordito, hemos cara de escuchado loco. 3. Sí. Sí. Ah, ok. Eh, Se te cortó, se te fue, se te fue. Ay, entonces mejor sí que otra. Bueno, pero yo te creo que tú haces la actividad. Entonces, esa es la forma visual. Me concentro en lo que está pasando aquí. Entonces, yo veo al frente una planta. 10 características, ya, sácalas, sácalas. En ese momento yo estoy obligando a mi cerebro que ponga atención ahí en ese estímulo que está, no que se vaya a la planta que vi ayer ni a la que voy a comprar mañana, no, la que está aquí. Entonces, a través de lo visual. Lo segundo, entonces a través del oído. Entonces, si usted cierra los ojos y se concentra en su entorno, Alexandra, que está ahí toda juiciosa, cierra los ojos y concéntrate. Y dime 5 sonidos que estén ahí en tu espacio. Pero primero prende el micrófono antes de cerrar los ojos. Ya, ahora sí. El ruido de la nevera cargando, el viento, el frío y el sonido de los pajaritos. Son 5, concéntrate más. Mm, Llevas 3. el silencio. El sonido del silencio. Y Sí, el pues último, no. concéntrate, hay otros sonidos. Y otro, las perritas que están molestando. Ok. Yo estoy acá haciendo al azar el número de características, ¿no? Pero pues eso también, incluso funciona también como pausa activa. Entonces, 1, visual, 2, del oído. Vamos a ver 3, pues todas cierren los ojos. Todas cierren los ojos. Pero Nanita va a responder esta pregunta. Cierren los ojos e imagínense su comida favorita. Imagínense. Y escríbeme, Nanita, cómo sabe tu comida favorita. ¿Cómo sabe mi comida favorita? Ay, jue mi chica, ¿cuál es mi comida favorita? Ay, sí, sabe perfecto de sal, Sí. sabe caliente, caliente. ¿Qué más? Sabe suavecito, sabe delicioso. Ok. Uno cuando pide escribir los sabores, eso no es tan sencillo. Eso requiere que mi cerebro se concentre en cómo sabe, no sé. Pero tu cerebro tiene guardado el sabor. Eso me pasó cuando tuve COVID, que no tenía sabor, pero que cuando comía mi cerebro sabía que sabía. Y eso me daba un poquito de moral para comer. Tu cerebro guarda esa información. Entonces, 1, desde lo que vemos, 2, desde lo que escuchamos, 3, desde lo que saboreamos. Ahora, podemos hacer el ejercicio, sí, cómase un limón y escríbame a qué le sabe. Eso, ¿sí? O comete esto y escríbeme todo, en dónde, cómo sientes la lengua, salió mucha saliva, no salió, se te resecó la boca, qué pasó con tus labios, todo eso es importante. ¿Listo? Luego sigue el tacto. Entonces, por favor, pasen su mano por la superficie que tienen más cercana. La mía es aquí, el comedor. Entonces, si ustedes pasan, ¿sí? Despacito. Mariana está acariciando el perro. También se vale. Tú tocas al perro y trabajas con eso. Dame 10 características de eso que estás tocando. Es suave, está caliente, da la sensación de que es limpio. Acá mi mesa tiene como un mantel que tiene como un relieve. Entonces, si lo paso despacito, se siente. ¿Sí? Todo lo que, bueno, por eso es un ejercicio de aquí ahora. ¿Listo? ¿Y cuál nos falta? Sí, son los sentidos. Somos 4. El olfato. El olfato. Gracias, Sandra.
¿Saben? ¿Les gusta el olor del pan recién horneado de la panadería? Andrea, escríbenos a qué huele el pan El, recién ay, horneado de la bendito, panadería. huele a deseo, huele a caliente. Claro, no huele el pan y no desea comérselo. Es que es difícil describir ese olor. Huele a caliente, huele a blandito, huele a rico, huele a que me lo quiero comer. Nice. Entonces entonces huele a mantequilla normalmente, ¿cierto? A horno. Ese olor es rico, pero entonces ahí uno varía con todos los olores. Hasta, bueno, yo a veces he llevado olores específicos. Descríbeme a qué te hueles. Entonces, es una herramienta de atención plena que todo el mundo la puede utilizar y que se acuerda porque son los 5 sentidos de la manito, ¿sí? Hágalo si está muy estresada y no le fluyen las ideas. Hágase alguno de esos y le va a fluir. El cerebro a veces necesita concentrarse en algo específico para continuar. Y por último, en el qué hacer es, yo hago en este proceso lo que depende de mí, no lo que depende del ambiente. Por ejemplo, yo no puedo ya devolver el tiempo para crecer con mi papá y mi mamá. Pues ya, o sea, ya pasó, ya no puedo volver el tiempo. Entonces, hago lo que depende de mí, pero mi ambiente, pues en muy pocas ocasiones se puede modificar. Y hay cosas que definitivamente no van a cambiar y yo necesito aprender a vivir con eso. Yo no puedo vivir lamentándome toda la vida porque no crecí con mi papá o porque mi mamá es madre soltera, cabeza de familia, ¿no? Pues ya disfrutamos nuestra vida de chicas, las 3 chicas, ya, sí, lo que depende de nosotros. Entonces, bueno, no sé si tienen alguna pregunta, creo que Sandra se estaba despidiendo porque pasó algo. Creo que ya se fue. No sé si tienen, que se le apagó el celular. No sé si tienen alguna pregunta, comentario, algo que no haya quedado claro. Uno podría guiar a una persona, digamos, con un ejercicio así como el que tú nos acabaste de enseñar, porque yo creo que cuando alguien se abre con uno para decirle, como decías tú, no directamente de que siento que estoy sufriendo depresión, sino, no sé, me siento en un caos emocional en este momento, uno podría guiar de esa manera a alguien, porque es que siento que la responsabilidad que tiene uno como receptor es como muy alta y uno de pronto no saber cómo actuar o no darle la importancia, digamos, como lo que nos decía la chica contándonos su experiencia, que a veces no recibe como la Como respuesta lo que que ella quisiera. esperaría. Ujú. Exacto, pues yo sé que no depende solamente del receptor, pero pues a veces uno buscando de pronto un salvavidas le gustaría encontrar a alguien y pues en eso de lo que tú dices de la educación, como que podríamos hacer de inmediato en alguien que pueda acercarse a uno de esa manera, o sea, no solo como subestimar su situación, sino que hacer así de inmediato una actividad como esas podría servir o se vería uno muy ficticio, bueno, eso depende de cada Cierra persona cómo los lo ojos, reciba, ¿no? imagínate el pan. No, eso no funcionaría en ese momento, pero el Exacto. ejercicio funciona, pero bajo ciertas circunstancias. Creo que lo más importante es que aprendamos a escuchar. Y eso es algo que nos cuesta muchísimo. Necesitamos entrenarnos en escuchar, porque no es solo sentarme al frente del otro, es escuchar más allá. Entonces, 2 cosas. 1, escucha lo que te está diciendo. Y 2, eso implicaría otro espacio, que es la validación emocional. ¿Cómo yo valido emocionalmente a la otra persona? No tiene que ver, o sea, asegúrate de que lo que esa persona te está contando, asegúrate de ella que quiere. ¿Quieres ser escuchada? ¿Quieres que te dé mi opinión? ¿Quieres que te dé un consejo? ¿Qué quieres cuando tú me cuentes eso? Uno a veces le dice, no, pero ¿cómo le va a preguntar eso? Preguntemos eso, porque es que yo no sé lo que el otro quiere. Entonces yo digo, no, Nana, yo necesito es que me escuches. Y pues me dice, listo, acá, pendiente, escuchar. O no, Andrea, dame un consejo. Es que me pasó esto. ¿Sí? Entonces, 1, yo necesito que la persona que esté viviendo eso sea clara en lo que necesita, o sea, me clarifique su necesidad.
Y dos, del otro lado, pues yo, si ella no me da esa información o él no me da esa información, pues yo necesito preguntárselo, ¿sí? Y eso me va a ayudar a validar la emoción. ¿Qué es validar la emoción? Aceptar lo que ella está pasando en ese momento o él está pasando, ¿sí? No irme hacia a dar cosas que el otro no me está pidiendo o a sobreponer mi opinión. No, pero es que eso no es para tanto. Es la emoción del otro y para esa persona es importante y válido, entonces es validar. Y este ejercicio, digamos que este ejercicio funciona mucho, sí, literal, cuando, por ejemplo, yo estoy a punto de experimentar un ataque de pánico o estoy demasiado ansioso, ¿sí? Que ya hace parte de otro espacio y de otra cosa que podríamos hablar en algún momento, que es mantenerme aquí ahora. Pero si yo te quiero contar sobre mi tristeza, Jessica, y tú me dices, mira un objeto, eso inmediatamente es invalidar la emoción, porque yo como, pero es que yo quiero es que me escuchen, ¿no? Que sí, por ejemplo, entonces aprendemos a escuchar y aprendemos a validar la emoción del otro. Y el otro mismo nos va dando. ¿De dónde? ¿Cuál va a ser el salvavidas que yo le puedo votar para entonces? Yo no puedo hacerlo todo, pero sí le puedo llegar a un punto en donde le digo, ¿quieres que te ayude a buscar? ¿Quién puede aconsejarte? ¿Quién? Bueno, no sé, ¿sí? Algo así. ¿Puedo decir algo ahí con respecto a lo que estás diciendo, Karen? Sí. Y es que, digamos que eso, todo lo que dices en este punto es importante porque hay gente que es muy diciente cuando habla y se expresa. Entonces, uno va conociendo al otro y, por ejemplo, yo tengo una amiga, entonces ella de repente algo le sucede, ella se pone a llorar, eh, empieza a hablar y llora, se desahoga. Pero entonces ya cuando yo voy a hablar, ya su cara le cambió. Entonces, ¿qué necesitaba ella? Soltar y liberar. Seguro llega otro momento en que ella, tal cual tú lo estás diciendo, André, mira, ¿qué hago? ¿Qué me pasó esto? Dime qué hago, ¿sí? Entonces pienso que eso hace parte del escuchar. Y pues sí hay, también hay momentos en que la persona está en crisis, por llamarlo de alguna manera, em, y pues también ahí uno sabe qué reaccionar, pero hay otros momentos en que sí es importante aprender a leer ese código porque seguramente eso generará un resultado efectivo para el otro, ¿sí? Entonces, puede que yo esté acostumbrada a que cuando eso le pasa a uno como creyente, uno está acostumbrado a que a uno le dicen algo y uno inmediatamente debe tener la respuesta, pero no todas las veces aquel que se desahoga quiere escuchar algo, simplemente quiere soltar y liberar y eso ya hace que lo que yo les decía, que hasta su cara le cambie. Se liberó y ya, vendrá otro momento para aconsejar. Entonces, es como importante aprender a leer al otro y saber cuál es el momento oportuno para hablar, para responder o simplemente para callar. Sí, es verdad. Y tú me hiciste recordar otro. Y es que a veces nuestra tendencia humana es a calmar y a parar la emoción de inmediato. Entonces, si alguien llora, no llores, tranquilo. Y es a veces es algo que nosotros no conocemos, pero si necesita llorar, que llore. Entonces la acompaño, llora tranquila, llora más, toma pañuelitos, ¿sí? Es que estoy enojada. No, no te enojes. No, enójate, siéntelo, porque es que esa es una de las cosas que a veces genera como acumulación y es el que no nos permitimos sentir la emoción. Entonces, cuando el otro llega a mí a decirme, si me siento estresado, yo no le puedo decir, no te estreses. Ay, ya pasó. Como intentar darle una solución de inmediato, porque es como un efecto contraproducente. No le estoy dejando que genere estrategias para manejarlo y para soportarlo, sino que estoy cortando de una vez con la emoción. Y emociones, la emoción es una respuesta que si yo la dejo fluir, se va solita. No necesita más. Las emociones son como las visitas. Algunas son agradables, otras desagradables, pero al final todas se van y uno no se para a la puerta a decirle, no, no se va, quédese ahí, quédese ahí. No, pues la visita se va. Hay unos que uno quiere que se vaya más rápido y no empieza como, sí, a incomodarse, pero termina yéndose, no se queda por vida.
y hay otras que uno quisiera que se quedaran ahí, sí, pero que después de un tiempo también empiezan a incomodar. Entonces, dejemos que llegue y así como llega, fluye, se va, pero no la podemos cortar en la mitad, en el camino. Luisa tiene la mano levantada. Es que ahora que estabas mencionando el tema de invalidar a las emociones de las personas, eh, pasa también que a veces nos ponemos a hacer la comparación de una situación. Por ejemplo, alguien nos cuenta algo que le pasó y de verdad para esa persona es algo terrible. Y puede que uno se cometa el error también de decirle, "Ah, pero pues yo también viví eso y yo no lo tomé así. Y yo no lo dije así", y pues eso hace sentir a la otra persona que es su emoción, entonces no, o sea, la manera en la que se siente no es importante y creo que a veces se también invalida las emociones del resto cuando están en una situación, porque pues las vivencias no son las mismas, ni lo que se siente es lo mismo, ni la manera en la que se afronta es igual. Entonces yo, como sumar al tema de las cosas que uno hace cuando invalida las emociones del otro y es esa, comparar las situaciones de ellos con las de uno, por más similares que parezcan, no son iguales ni se viven de la misma manera. Porque sí he visto como que la gente justo en ese momento cuando se hace esa comparación es cuando dejan de hablar y se cierran otra vez. Y hasta ahí llega la liberación de la que hablaba, por ejemplo, André. Entonces es como eso también hay que tener resto de cuidado con eso, con ese tipo de comentarios y la manera de hablar que uno tiene. A veces de verdad solamente necesitan que uno escuche y ya, entre menos diga mejor. A veces. Ya, me retiro. Y además puedes generar otra emoción como culpa, ¿no? Ay, ¿yo por qué no puedo? Estoy siendo exagerada, entonces me siento culpable de sentirme así. Y se arma peor. En vez de que pueda fluir, pues se añade algo más. Ani. Qué pena, este tema es supremamente divertido, edificante. Karen, tengo una pregunta y algo, o sea, yo pues viendo los niños de ahorita, que cuando tú decías como las rutas de, ay, se me olvidó el nombre, las rutas ay, se me olvidó, como de ayuda, ¿cierto? Como La la red red de ¿La red de apoyo. apoyo? ah, bueno, la red de apoyo. Entonces yo no sé si es que se está presentando tanto estos temas de depresión en niños y jóvenes, de pronto por la sobreestimulación, porque no los deja, por lo que decías ahora, que no dejamos que las personas como es que expresen esos sentimientos o que se aburran porque siempre les estamos entregando como aparatos electrónicos, entonces como que no tienen el tiempo de asimilar sus iras o como para no tener, que no tengan esas pataletas, les entregamos lo que desean. Entonces, no sé, Karen, si eso tiene que ver mucho con lo que nos estabas hablando ahorita, o solo se manifiesta pues ya cuando somos adultos. Bueno, esa es una. Y la otra es que, no sé, ya yéndome muy espiritual, saber si son también las palabras del enemigo que permitimos escuchar, puede también influir en eso, porque ahorita hablábamos que era más como el de la parte neurológica y que se podía pues como ver. Entonces, no sé, ahí como si me organizan las ideas, Karen. Bueno, la respuesta a la primera es si existe depresión infantil. Sí existe y sí se diagnostica. Yo no lo he diagnosticado además porque no se puede, solo un psiquiatra lo puede diagnosticar, pero sí supe de un niño que fue diagnosticado a los 4 años. Yo no sé cómo lo diagnosticaron, pero fue diagnosticado a los 4 años con depresión infantil. Entonces, bueno, es que en la infancia se aprenden muchas cosas, sobre todo la tolerancia a la frustración y las estrategias de afrontamiento. Si yo no expongo al niño a un ambiente natural de frustración, o sea, lo dejo que lo viva y lo corto esa frustración, pues no va a desarrollar la habilidad de afrontamiento para que cuando más adelante se sienta frustrado, logre superarlo
y no reaccione de una manera explosiva, ¿sí? Sí tiene que ver con la sobreestimulación que se ha generado por la tecnología, porque mi cerebro anda a 1000 todo el tiempo, y si no recibe los mismos estímulos en el tiempo que quiere recibirlos, sobre todo porque el cerebro trabaja con recompensas, entonces todo el tiempo la pantalla me ofrece muchos estímulos visuales, auditivos, demasiados, a récord de tiempo, y mi cerebro queda hiperactivo, ¿sí? Entonces, cuando yo ya no tengo la pantalla, pues me va a frustrar porque mi cerebro anda a 1000 y yo no le estoy dando lo que me pide. Por eso es saludable dejar que los niños se aburran, porque además estimula la creatividad y la creatividad tiene que ver con la resiliencia. Entonces, hay que dejarlos que se expongan a ambientes frustrantes. Y hay que de vez en cuando provocarles ambientes donde se frustren, pero controlados. Nada de crueldad o maltrato. Y la segunda pregunta era, ¿cuál era? Se me olvidó. ¿Cuál era? ¿La de los niños? Es que no tengo muy bien organizada la idea, pero Lo espiritual. Lo espiritual. Sí, lo que pasa es que, pues dice, la Biblia, pues es clara en eso. Y es que, pues nuestros pensamientos son atacados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí yo qué te digo, o sea, ahí cuando tú me dices espiritual, que yo sé que no me podría, claro que aportar mucho más en este tema, y si yo ya sé una verdad bíblica, y es que yo no estoy sola, pero hoy llega a mi mente el pensamiento de que estoy sola. Pues digo, ¿eso de dónde proviene? Si yo ya sé que no lo estoy, pues eso no puede provenir de Dios, pues porque ya su palabra me dice que no estoy sola. Para mí es esa la explicación. Obviamente hay pensamientos mucho más complejos, pero pensamientos que, digamos, de atentar contra tu vida. ¿Qué nos dice la Biblia sobre eso? ¿Eso proviene de Dios? Pues no, no. Y si entre más complejo se vuelve el pensamiento, pues con más empeño debería buscar qué verdad me dice la Biblia sobre eso. ¿Sí? Como te decía, hay una causa biológica, pero no quiere decir que sea la única. Y he conocido personas que aún con causas biológicas pasan al otro lado y dicen, sí, estuve medicado porque es un tratamiento, me mediqué, hice terapia, pero eso fue meses y ya, pasé al otro lado, o sea, tampoco es que vaya a necesitar eso de por vida. Logré hacer el proceso rápido, porque como dicen, es un tratamiento farmacológico, no es una medicación de por vida. Y Nana, no sé si quieres añadir algo ahí. No, pues básicamente ya vamos a terminar. Quisiera como recoger algunas cosas, si ustedes me lo permiten, en estos 5 minuticos antes de que nos vayamos. Primero que todo, agradecerle muchísimo a Karen por haber tomado este espacio. Sabemos que en este momento está cambiando de trabajo y está así llena de cosas, pero pues muy, muy valioso todo lo que nos ha aportado. He tomado unas noticas y quiero como reafirmar en este momento lo que hemos aprendido, con lo que estoy totalmente de acuerdo. ¿Cuál es la causa de nuestro dolor? Es la primera pregunta. La causa de nuestro dolor parte de la caída, ¿no? Parte de que este mundo está lleno de pecado, ¿cierto? Parte de que a causa de la desobediencia del hombre y de la mujer, a causa de la desobediencia humana, pues este mundo está bajo, digámoslo así, bajo la influencia total del príncipe de este mundo, ¿sí? Y nosotros como personas creyentes, en su mayoría, tenemos que estar apercibidos de eso. ¿Para qué? Para no dejarnos convencer de las acechanzas del maligno. Entonces,
cuando nosotros encontramos una causa de cuál es la causa de nuestro dolor, pues ahí está la principal causa. Número 1, eso. Número 2, el Señor nunca nos ha dicho, es más, ayer Andrea lo volvió a repetir cuando ella decía, el Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilo, yo he vencido al mundo. Y citaba a Kenji, y Kenji ponía otro ejemplo, y decía, es como si usted le sueltan un perro y le dicen, hágale por la calle más peligrosa, que al final de la calle le dejó frutiño, ¿sí? Entonces es saber saber que estamos en este mundo, y al estar en este mundo nosotros estamos pues viviendo como todas las personas, como decíamos al principio, a todo el mundo le pasan cosas buenas y cosas malas, porque pues dice, el sol sale para buenos y para malos, ¿cierto? Una buena forma de diagnosticar qué está pasando en nuestra vida, cómo yo diagnostico lo que me está pasando, una buena forma de diagnosticar, pues de qué estoy hablando, ¿cierto, Karen? Entonces la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando mis palabras son reiterativamente negativas, son reiterativamente tristes, son reiterativamente en contra de lo que el Señor me enseña y la esperanza que yo tengo en Cristo, hay una alerta para mí, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta? Pues escuchando. Yo tengo que aprender a ejercitar el don de la escucha. Nosotros siempre decimos, a veces nos están contando algo y nosotros estamos pensando qué decir. Entonces, si Karen me está diciendo que ella el lunes tiene clase, yo no le digo, ay, tan chévere, Karen, ¿y qué clase ves? Sino yo le digo, ay, yo el martes y el miércoles. Entonces, esa dificultad de la que ella habla para escuchar al otro es muy, muy importante. Entonces, hay alguien que dice, nuestras palabras hacen lo que ya nuestro corazón ha hecho. Antes de que una palabra salga por aquí, ya hubo todo un proceso de pensamiento aquí. Entonces, ahí es una muy buena forma de diagnosticar lo que me está pasando. Tenemos que ser cuidadosos al juzgar, ¿cierto? Muchas veces los cristianos dicen, y sí, nosotros sabemos, y nosotros como hijos de Dios ya tenemos el origen de todo, el origen de que el mundo está bajo el poder del maligno, es verdad. Pero nosotros no podemos juzgar las circunstancias de las demás personas. Entonces, si alguien viene a nosotros con un tema, el respeto y el amor, la palabra del Señor dice, vístanse de tierna compasión. Y esa compasión de saber que cada persona tiene su propio gigante y que efectivamente yo debo ser cuidadoso para decir, ay, pero usted puede salir de esto. Obvio que todos podemos salir de eso, porque si alguien dice, es la frase que mencionamos, tanto si me dices que puedes hacerlo, como si me dices que no puedes hacerlo, tienes toda la razón. Y es que el Señor nos dio el Señor dice en su palabra que Él no nos ha puesto una carga más pesada de la que podemos llevar. Pero algunas personas pueden decir, esa carga yo no la puedo cargar porque es tremenda, ¿cierto? Y ahí es donde nosotros como hijos de Dios, ¿qué debemos hacer? Pues orar, ¿cierto? Orar y acompañar hasta cierto punto a las personas en el proceso. Como dice Karen, entendiendo que nadie es salvador de nadie y que yo no puedo ni culpar ni entregar mi vida y mis emociones a la dependencia de otra persona, porque también son pecadores, en el que si yo le entrego mi felicidad a mi novio y a mi esposo y lo convierto en un ídolo y le doy el lugar que Cristo debería tener, pues ese ídolo se me va a caer en algún momento, cuando me case y me dé cuenta que no era como yo me imaginaba, cuando me deje, cuando me traicione o cuando me trate mal o cuando, bueno, se me caiga de la nube que andaba. Entonces ahí yo vuelvo a caer en el mismo estado. Entonces yo tengo que entender que yo soy responsable de la forma como yo me siento, que las cosas no son como son, sino como yo las veo. Porque cada persona, como decía Karen, pues tiene una historia de vida, tiene unos aprendizajes, tiene unas experiencias, está inmersa en una cultura.
Y de la forma como yo veo la vida no es la forma como la ve Karen, como la ve Andrea, como la ve mi esposo, porque acuérdense de la reunión del otro jueves, pues ellos ven las cosas a través de unos ojos, de unas gafas y audífonos azules y nosotros rosadas, para poner un ejemplo. Entonces la vida a través de otros ojos se ve totalmente diferente. Causas, claro que sí, muchas personas no tienen la misma capacidad para afrontar el dolor que nosotros. No puede superar la muerte de un hijo igual María Andrea que Consu. Sí, son situaciones y circunstancias muy distintas. Entonces, puede que yo le diga, vamos a salir de esto y con la ayuda del Señor pero yo en mi corazón no puedo estar diciendo, bueno, ¿cuándo vas a salir de esta situación? ¿Sí? Cuando Karen hablaba recuerde que ella dijo que puede que hayan dos causas. No quiere decir que las dos se dan siempre al mismo tiempo. Que cuando yo soy diagnosticada con depresión, puede que sea una causa física, una causa biológica, y es que tengo una deficiencia en mis neurotransmisores, o porque no los produzco, o porque hay un déficit o bueno, muchas cosas. Por ejemplo, aquí les tengo un dato importante, algo que ella decía y se los recalco, el cerebro no tiene la capacidad de distinguir entre la realidad y la ficción. Entonces, resulta que cuando usted va a salir y casi lo coge un carro, o por ejemplo, otro ejemplo más así, si usted sale y llega y lo llaman y le dicen que lo echaron del trabajo, entonces usted vive una situación de angustia, ¿cierto? Usted se angustia y el cerebro segrega un neurotransmisor que se llama cortisol. Y entonces el cortisol hace que uno entre en angustia. Entonces uno está muy angustiado y eso lo pone ansioso y eso lo pone mal. Pero vamos a suponer que no lo echaron del trabajo, sino que usted se sienta todo desocupado y se pone a imaginarse, Dios mío, ¿y si me echaran del trabajo? ¿Yo qué haría si me echaran del trabajo? El cerebro también segrega el mismo cortisol porque él no sabe que usted se está inventando, es una película. Entonces ahí el llamado es a lo que también ella decía, no nos centremos en pensamientos, vivamos el ahora. Qué bonito cuando Aldito dice, hagamos remembranza de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y no nos inventemos futuros que no existen, más bien pensemos en que Dios hasta el día de hoy ha sido fiel, ¿cierto? Y esa terapia es, no sé a ustedes, pero a mí me sirve mucho. Ustedes saben que yo siempre les digo, el Salmo 103 dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Está hablando del alma, está hablando de las emociones, está hablando de los pensamientos, está hablando de los sentimientos, en que no nos centremos en quejarnos por lo que no tenemos, sino que hagamos remembranza de lo que el Señor ha hecho hasta el día de hoy con nosotros. Hasta el día de hoy, Él ha sido fiel, hemos tenido empleo, y hacia el futuro, ¿en qué pensamos? En la esperanza que tenemos en Cristo, ¿cierto que sí? Hay un caso en la Biblia, estoy por terminar, que estaba yo revisando y es el caso del profeta Elías. Hay una situación y es que él cae en una profunda depresión. ¿Por qué? Porque él estaba enfrentando a los profetas de Baal. Entonces él arma todo un show mediático y trae a toda la gente. Y entonces se enfrenta a ellos y les dice, bueno, hagamos una cosa, vamos a poner el altar, pone 12 piedras, y les dice, ustedes ponen su buey, su ofrenda, y yo pongo la mía. Ustedes van a invocar a sus dioses y le van a pedir a sus dioses que venga y que queme, que traiga fuego sobre el buey que ustedes prepararon. Y después yo voy a hacer lo mismo. Y los profetas de Baal comienzan a llamar a sus dioses, empiezan a decirle, Baal, respóndenos, y entonces no pasaba nada, no venía el fuego. Entonces Elías se pone a burlarse de ellos y les dice, ay, sus dioses les cogió el sueño, sus dioses se murieron, no sé qué, bueno. Y luego él llega y arma semejante discurso, Señor todopoderoso, que no sé qué, y resulta que el Señor, pues en medio de su misericordia, entendiendo la situación que se está viviendo en ese momento, yo creo, él envía el fuego y quema toda
toda la hoguera que Elías había preparado. Después de que pasa esto, Elías va y trae a los profetas de Baal y los degolla con espada. Después ocurre un poco de situaciones y cuando le preguntan al rey Acab llega y dice, lo primero que él llega y cuenta es, no, Elías mató 800 personas, 800 profetas de Baal. Y Elías empieza a deprimirse porque no contaron el milagro, sino contaron acerca de la masacre. Entonces, ¿qué le pasó a Elías? Elías entra en una depresión muy, muy profunda y va y se mete en una cueva, ¿sí? Aquí entonces encontrábamos, y yo les quiero aportar ahí algo que a veces nos pasa, por lo cuales entramos en profundas tristezas. La diferencia, una de las diferencias de la depresión y la tristeza es el tiempo que dura. Entonces él entra en esa profunda, profunda tristeza, primero porque él se sentía muy decepcionado de cómo las personas habían tomado lo que él había ocasionado. De repente él estaba esperando que dijeran, gracias a Elías sucedió este milagro, ¿sí? Pero resulta que no pasó así. La gente se acordó fue que él había matado, que había ocasionado una masacre. Y nosotros a veces nos deprimimos y nos entristecemos, es porque no pasan a nuestro alrededor las cosas que nosotros esperamos. Como que nos convertimos en el centro, queremos ser el centro de todo, como le pasó a Elías. Elías quería ser el centro de una situación y nosotros también a veces nos pasa eso. Como no se dan las cosas como yo espero, como no sé, este hombre del que yo esperé que me quisiera, no me quiere, pues yo me deprimo porque las cosas no salen como yo quiero, me convierto en el centro de la situación. Cuando estoy pasando por momentos tristes, yo me aíslo porque yo creo que nadie me puede entender. ¿Por qué? Porque solo a mí me pasan estas cosas. Entonces, nadie me va a poder entender porque nadie siente lo que yo estoy sintiendo. Entonces, esa también es una alerta, entender que nosotros no somos el centro del mundo, entender que hay mucha gente a nuestro alrededor que le pasan estas cosas. Hay mucha gente, si es una enfermedad, y por eso es que siempre he pensado que esos momentos de enfermedad nos acercan y nos sensibilizan y nos ayudan a orar por la gente que está enferma, porque cuando uno está enfermo, sí que dice, Dios, es horrible lo que se siente cuando uno está enfermo y eso lo lleva a la oración, ¿cierto? Entonces, no somos el centro de este mundo. No somos lo más importante. A nuestro alrededor hay mucha, mucha gente que vive cosas peores. ¿Listo? Segundo, pues a veces nos entristecemos porque nos equivocamos. ¿Cuántas no hemos tomado malas decisiones? Hemos sido madres solteras, algunas, nos hemos divorciado, hemos tenido una mala relación, hemos hecho malos negocios, hemos hecho cosas que nos avergüencen. Entonces a Elías le pasó eso, él hizo algo que lo avergonzó y el que hizo se metió en una cueva, ¿cierto? Entonces, si alguna de nosotras está pasando por ese momento de, no sé, de cueva, ¿qué pasa cuando uno está en la cueva? Pues hay un autocastigo, lo que decía Karen, se echa la culpa, no puede ver uno las cosas buenas que le pasan a su alrededor, cree que se merece lo que le está pasando. Yo tenía una prima que tuvo un aborto, ¿sí? Y resulta que ella toda la vida, incluso después tuvo 2 hijos y ella no podía disfrutar esos 2 hijos que tenía, pues porque no hacía sino pensar que había perdido a uno cuando tenía 16 años. Entonces, muchos podemos estar pasando por la vida entristecidos por procesos que no hemos terminado, incluso de esos procesos en los que uno se arrepiente y se arrepiente de lo mismo y se arrepiente de lo mismo, y aunque el Señor dice en su palabra que Él ya lo perdonó y que ya esos pecados fueron borrados, nosotros nos los seguimos recordando eternamente, llenos de vergüenza. El Señor entró a la cueva y le dijo a Elías, Elías, ¿qué haces? ¿Sí? Y Elías no se atrevía a salir de la cueva porque el Señor vino primero un terremoto, vinieron varias cosas y él no salía pensando que Dios lo iba a castigar. Y resulta que Dios apareció en forma de un silbido apacible. Entonces él le dijo a Elías que saliera
y se presentó, y muchas veces a nosotras nos están dando como la alternativa de, ven, ¿sí? Yo conozco a alguien que le digo siempre, hay una respuesta y la respuesta está en el Señor, pero tú tienes que tomar la decisión de acercarte a Cristo y vivir el proceso de un día a la vez, de entender que eso no es mágico, uno de la noche a la mañana, igual uno siendo feliz tiene muchos momentos de tristeza, ¿cierto? Porque pues esa es la vida. Pero si estás dispuesto a tomar la decisión de vivir el proceso, ¿sí? De dejar de procrastinar, de dejar de decir, yo después empiezo a orar, yo después voy a empezar a leer la palabra, yo después me voy a congregar, después. Miren que muchas causas de a veces uno entrar en profundas tristezas y depresiones es esa procrastinación, eso que hace que uno no logre las cosas que quería, y es lo que hablábamos al principio del año, ¿no? Nuestros planes, entonces siempre quise estudiar y entonces vivo amargada porque quedé embarazada y ahora me toca trabajar para mi chino y nadie que se me acerca vale la pena. Entonces ahí es donde dice Karen, hay que tomar una decisión, estudie, no puedo, no sé qué, hay muchas formas de hacerlo, entonces no digo que va a ser fácil, pero sí que si tú. Anita, no te escuchamos. ¿O ustedes sí la escuchan? ¿Seré yo? No, dejó de sonar. No. tampoco se ve. Se fue, Nana. Tampoco se ve, sí. Nana ya lo cogió de vicio. Sí, ella no carga el celular en todo el día para que esta hora se le descargue. Y ahora soy anfitriona. Sí, Yo creo que sí ¿viste? se le Se le apagó. apagó el celular, sí. Pues Lady, la vida te ha designado anfitriona para que cierres esta reunión con broche de oro. Sí, ganas no me faltan. Por Estoy eso, muy mamita, cansada. fluya. Bueno, señor amado, te damos muchas gracias, Padre, por este tiempo tan edificante, señor amado. Yo te pido, Padre, que esto que hemos aprendido, Señor, lo podamos aplicar para nuestra propia vida, Señor, y que podamos ser ayuda, un soporte, Señor, para aquellas y aquellos, bueno, mejor aquellas que lleguen a nosotros con esa, buscando esa ayuda, buscando ese brazo, así sea un brazo en el cual llorar o un hombro en el cual puedan descargar esa tristeza, Señor. Te pido por las que están pasando depresión, Señor, que ellas también puedan encontrar ese lugar donde puedan encontrar un desahogo, Señor, que también tu palabra, toda tu maravilla, todo tu esplendor, Señor, se ha revelado a cada una de nuestras vidas, Señor amado, que no estemos esperando nada en esta tierra, Señor, sino que todo, Señor, que lo que tengamos, Señor, provenga de ti, Señor, y que nuestra paz, nuestro sustento, nuestra alegría, a pesar de todas las circunstancias que vengan, Señor amado, eh, podamos ver, Señor, de ti, Señor, esa paz, ese consuelo, Señor, que nos acompañe en cada situación de la vida, Señor amado. Trae a nuestras vidas gozo, tráenos a nuestros cerebros la serotonina, Señor, para estar alegres, Señor, de lo que tú has hecho con nosotros, Señor. Si aún hay mujeres que no han visto tu mano obrar, Señor, te pedimos por ellas, Señor, para que el velo de sus ojos sea quitado, Señor, y que puedan ver cuán bueno y cuán maravilloso eres cada mañana, Señor. Cómo es que cada mañana se
renuevan tus misericordias, Señor, que cada una de nosotras podamos verlo, Señor, podamos sentirlo, Señor, que el velo del pecado, Señor, que nos enceguece y que no nos permite verte, que no nos permite contemplarte, Señor, se ha quitado de nuestras mentes y de nuestros corazones, que cada una de nosotras podamos tener un corazón agradecido, Señor, lleno de esperanza en esa eternidad, Señor, que tú tienes preparado para nosotras, Señor, toda esa bondad, Señor, que tú has derramado y que aún tienes para nosotras, que no se borre de nuestra mente, Señor amado. Te doy gracias por cada una de las intervenciones, te doy gracias por la vida de Karen, Señor, por la vida de Nana, de la vida de cada una de las que intervino, Señor, te doy muchas gracias, Padre. Bendigo, Señor, esta noche, Señor, que podamos descansar en ti, que podamos tener un gran descanso en ti, que tú guardes nuestros sueños, que tú hables a nuestras mentes, a nuestros corazones esta noche, Señor, que mañana nos podamos despertar con una voz de gozo, una voz de alegría, de agradecimiento, Señor, por lo que tú vas a hacer el día de mañana, Señor amado. Te bendigo, Señor, te exalto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amiga, se me apagó el celular, estaba yo aquí tan emocionada hablando. Ya Lady oró. Lo único que les queremos o quiero terminar recogiendo es, me gusta ese de qué hacer, porque no me gusta lo de quedarnos en el diagnóstico, sino siempre a las hijas de Dios debemos ir a una decisión, lo que estaba recalcando Karen. Las redes de apoyo son muy, muy importantes y tienes que buscar gente idónea si estás atravesando por momentos así, incluso cuando uno se siente triste un día, ¿sí? Y saben que muchas veces lo hemos hecho, ay, oré por mí que estoy re triste hoy, y poder contar. Yo no sé qué hay en el poder de contar, pero cuando uno cuenta lo que le pasa, como que uno lo ve diferente. Y eso es porque uno se libera, ¿cierto? Entonces, ayer llegó aquí Andrea y entonces yo, ay, Andrea, mire lo que me pasó y yo ya se lo conté y por la noche lo estuve hablando con Aldito y yo me levanté hoy fresca y ayer yo tenía una angustia, no se imaginan, pensando en eso que les digo, que uno dice, no, ¿qué pasará si no sé qué? Pero cuando uno lo habla es muy diferente. ¿Con quién deben buscar ayuda? Pues con sus pastores. Uno a veces dice con mi mamá, pero pues si su mamá es una persona que no le puede dar un consejo que la edifique, sino la puede, no sé, busque personas que sean idóneas, buenas amigas, no el que le diga tomémonos una, ahoguemos las penas, sino alguien que le pueda ayudar a construirse. ¿Listo? Lo que decíamos ahorita, si se siente triste por algo que usted hizo, arrepiéntase, arrepiéntase, pídale al Señor que le dé. El otro día yo hablaba con mi mamá de una cosa y yo le decía, arrepiéntase una sola vez por lo que hizo, confiéselo, dígalo y créame que el Señor la va a perdonar. Entonces, esa tristeza de la que habla Corintios es la que nos lleva al arrepentimiento y esa tristeza la produce el Señor en nosotros para que nos arrepintamos, para que te arrepientas de lo que ya hiciste, lo hables con el Señor y salgas de ahí y no te quedes más ahí. ¿Listo? Si eso está siendo producido por un desbalance, hay que ir al médico. Saben que imagínense que cuando a Jan le dio hipotiroides, ella tenía cambios en su estado de ánimo y resulta que cuando fuimos al doctor y todo el tema, él nos decía que a causa de que hacía falta eso que segregaba la tiroides, se sufrían cambios en el estado de ánimo. Entonces, a veces uno puede tener estados de ánimo cambiantes y pueden ser problemas de salud. ¿Listo? Yo le digo a Yanni Todosadito cuando estoy triste o algo, yo les digo, cómase un chocolatico. Ya entienden tantas cosas de mí, pero coman cosas y traten de dormir bien, ¿sí? Traten de dormir bien y no se queden pegadas al celular porque es verdad que el celular produce serotonina, pero también produce insomnio, entonces no se queden pegadas en el celular. Ahora, ya si ustedes ven que o conocen a alguien que ya es muy crónico y ya, pues hay depresiones que incluso necesitan hospitalizaciones. Entonces, pues nada, es bueno llorar,
es bueno tener vivir los duelos. A veces a uno le dicen, no, pues usted, eso es falta de fe, que usted no llore, que usted no, ¿sabe qué? A veces uno tiene que llorar, pero también tiene que ponerle un tiempo a esa tristeza. No puede acostumbrarse a vivir ahí toda la vida, lo que decía Karen, sino hay que ponerle reloj a eso. Incluso hay que ponerle reloj. Hay que decir, bueno, voy a estar triste, pero tanto tiempo y de aquí en adelante voy a luchar por salir de ahí. Que sí, que una cosa es el que lo vive, otra cosa es el que lo goza, pero no use ese argumento para argumentarse y no salir de ahí. ¿Listo? Escuchen cosas que las edifiquen, no cosas que no rancheras que las hagan llorar, sino cosas que las edifiquen. Y ya estaría en mi lista de los 8 tips. Ayuden a otros, escuchen a otras personas, ayuden y verán cómo eso les va a permitir ver la vida diferente. Y sobre todo, amigas, en medio de la tristeza, en medio de la depresión, en medio de la enfermedad y en medio de los momentos difíciles, aprendan a glorificar al Señor, porque todo lo que nosotros vivimos es para glorificar a Cristo. ¿Listo? Ya, entonces les doy muchas gracias por haberse reunido y por haber esperado hasta las 10:41, las que se quedaron. Las quiero mucho, las bendecimos. Gracias, Karen. Y pues a nuestra amiga que nos acompañó hoy, puede contar con la ayuda que le podamos dar dentro de lo que permite, eso sí, con mucho respeto se lo decimos. Gracias por haber entrado a esta reunión y un abrazo para todas, amigas. Mañana vamos a hablar del aborto, así que todas las que quieran entrar, entren a la tertulia, que va a estar súper interesante. Saulo dirigiendo. Entonces, las amo mucho como siempre, que descansen, amigas. Chao, chicas. Gracias, chao, chao. Karen, mil gracias. Chao, chao. Adiós a todas, gracias, que descansen. Chao. Gracias, chica. Chao, chicas, que descansen. Se les quiere. Un abrazo. Chaitos.